En aquel tiempo Jesús dijo, San Mateo capítulo 16, versículo 18, 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. A ti te doy las llaves. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo le da la autoridad al apóstol Pedro. Pero la pregunta es, ¿por qué razón? Porque nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Pero ¿por qué somos apostólicos? Porque nosotros venimos tras la sucesión apostólica. ¿Por qué razón? Porque Jesús funda su iglesia a través de los apóstoles, ¿verdad? La pregunta es, después de Pedro, ¿quién queda? Después de que nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos y queda encargado el apóstol Pedro, ¿quién queda cuando el apóstol Pedro muere en Roma, que es crucificado cabeza abajo según los escritos que hay, ¿verdad? Muy antiguos? ¿Quién queda en vez de Pedro? Esa es la pregunta. Pues la respuesta es, quien quedó en vez de Pedro fue un obispo que se llamó Lino, ¿verdad? San Lino fue el obispo que quedó en vez de Pedro. Entonces, pero la pregunta también ¿es bíblico o no? Este personaje es bíblico, ¿verdad? Y entonces, este personaje nosotros lo encontramos en la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 21, y dice así: haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo. Aquí aparece Lino, ¿verdad? Aquí aparece, o sea, es bíblico. Anduvo con los apóstoles, Lino, el que sustituyó al apóstol Pedro después de que falleció el apóstol Pedro. Y después de que falleció el obispo Lino, el papa San Lino, también, perdón, este no es bíblico, ¿verdad? Pero según los escritos antiguos, dice de que también anduvo con los apóstoles. Dice uno de los escritos, dice, junto a Lino, Anacleto era uno de los principales discípulos y colaboradores del apóstol Pedro en el pastoreo de la iglesia, madre de la cristiandad. O sea, aquí este escrito dice de que fue uno de los principales, ¿verdad? Entonces, pero este personaje no aparece escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero sí anduvo con los discípulos. Y después de que falleció Anacleto, quedó San Clemente, otro obispo, ¿verdad? Este personaje sí aparece en la Biblia. Y este aparece en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 3, y dice así: y a ti, si sigo verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores. Aquí aparece Clemente. Clemente, después de Pedro, fue Lino, después de Lino, Anacleto, y después fue San Clemente, ¿verdad? Entonces, estos dos, el que sigue después de Pedro fue bíblico, el siguiente no aparece en la Biblia, el tercero sí aparece en la Biblia, pero también la iglesia guarda en el depósito de la fe, en la tradición, guarda la lista de los papas. En este libro aparece el listado de los papas. Desde Pedro hasta este papa Francisco son 266 papas que han pasado por el Vaticano, por la iglesia, o sea, de generación en generación. Aquí aparecen San Pedro,
San Lino, San Anacleto, San Clemente, Evaristo, Alejandro I y Sisto I. O sea, aquí en este libro aparece el listado de todos los papas. Es algo que ninguna otra iglesia va a tener estos escritos más que solo la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero presentar o por qué presento este tema? Por la razón de que en algunas veces nosotros como padres de familia nos dejamos llevar por gente que aparentemente sabe y está en la verdad, pero no está en la verdad. Llegan a nuestras casas y hasta se llevan a los niños, a nuestros hijos, a enseñarles. ¿Pero qué les enseñan? Les dan enseñanzas sin fundamento. Y nosotros como padres de familia somos responsables. ¿Por qué? Porque también no descubrimos. No vamos a la iglesia. Nuestros hijos los están engañando. Porque aparentemente muchos dicen la verdad, pero es mentira. Nosotros, la Iglesia Católica, guarda en el depósito de la fe la sana doctrina de la iglesia, lo que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmado a través de los discípulos. Aquí aparece el listado de todos los papas que han pasado en el Vaticano, de generación en generación, 266 papas, con el Papa Francisco que está ahora. Entonces, hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, porque la verdad es de que la mentira corre por todos lados. Yo siempre me pregunté, ¿cuál será la iglesia verdadera? Porque yo me daba cuenta cuando yo no iba a la iglesia de que habían hasta artistas, personajes que se apegaban a la iglesia católica, algunos a otras iglesias, pero yo decía entre los mismos, pero ¿cuál será la verdadera? Dios tuvo misericordia de mí y me dio luces, y por eso también estudio, y por eso llevo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, llevo el mensaje. ¿Por qué? Porque muchos no sabemos y estamos bien equivocados. Es cierto de que nos critican y todo, pero ¿por qué nos critican? ¿Por qué dicen de que somos la ramera? ¿Por qué dicen que somos la Babilonia? ¿Por qué dicen que somos la prostituta? ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera es la que nuestro Señor Jesucristo fundó, y es la iglesia católica. El enemigo no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la verdad. Por eso, entonces, hermanos, por eso también yo les doy este mensaje, para que ustedes hagan conciencia que estamos en la verdad, que la iglesia católica es la que nuestro Señor Jesucristo fundó a través de los apóstoles, y por eso en las enseñanzas, por eso también aparece el listado en este libro. En este libro aparece el listado, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos y hermanas, amigos, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Espero de que reflexionemos, ¿verdad? Y nos acerquemos también a la iglesia, y que pues con esto queda terminado este mensaje muy especial, y que nuestro Señor Jesucristo nos dé ricas bendiciones, ¿verdad? Que Dios los bendiga y hasta la próxima.